Bienvenidos sean todos a Ojalá, el Ojalá matinal. Hoy lunes 2 de marzo, aquí estamos para, pues compartir con ustedes nuestras ideas sobre esta rendición de cuentas que ha hecho el presidente de la República, que mucha gente comenta no como la rendición de cuentas que hizo el presidente, sino como la que ellos quisieran que él hubiera hecho. Y entonces desde por ahí usted entenderá que mucha gente, sobre todo muchos analistas nuestros, están demasiado equivocados porque le quieren imponer su propia agenda al presidente de la República. Dicen uno que no habló de la corrupción, pero claro que sí que habló de ella. Lo que pasa es que no es un discurso para hablar sobre eso, porque cuando el presidente explica o resalta el hecho de que más de 200 instituciones han pasado a formar parte de la cuenta única del Estado, por ejemplo, está dando cuenta de qué ha hecho él para ponerle un tapón, grande por cierto, a uno de los elementos más distorsionantes del manejo de los recursos del Estado. La cuenta única del Estado es uno de los tapones más grandes que se le ha puesto aquí a uno de esos distorsionantes más grandes del manejo de los recursos del Estado. Que no le quepa a nadie la menor duda, entonces sí habló. Lo que pasa es que no habló de lo que mucha gente, o alguna gente, no mucha, no, alguna gente de esa que hace opinión pública, quisieran que él hubiera dicho, que él se hubiese metido en sabe Dios qué tipo de discusión o de dime que te diré, que esas son tonterías. Lo que exige la Constitución de la República Dominicana es que el jefe del Estado rinda cuenta de qué ha hecho en los 365 días que le ha tocado gobernar el país, administrando los recursos del Estado. Y además de hacer esa referencia a la cuenta única del Tesoro, que es un golpe duro, fuerte, contra las indelicadezas de los funcionarios del Estado, toda la rendición de cuentas del presidente, doctor Rafael Sánchez Cárdenas y Guillermo, que están aquí compartiendo estos comentarios, todo ese discurso no es más que una muestra de lo que puede hacerse cuando precisamente los recursos del Estado son manejados como Dios manda. Porque la verdad, al presidente le faltó tiempo, le faltaron páginas para decir todo lo que en esos 365 días ha acometido el gobierno, ha emprendido el gobierno, ha realizado este gobierno. Quien mejor evalúa eso no son, desde luego, la gente que hace estos periódicos y que hace muchos de estos medios de comunicación. No, porque esos tienen su propia agenda. Quien mejor evalúa esto es el pueblo dominicano. Salga a la calle y usted se va a dar cuenta de que la mejor evaluación de lo que se ha hecho aquí en este año y en los 2 años anteriores, la mejor evaluación la tiene la gente. La mejor evaluación la tiene el pueblo dominicano. Y lo que ha dicho el presidente en este discurso, al terminar su discurso precisamente, él evalúa su gobierno como un gobierno de todos, con todos y para todos, ¿no? Dice, con todos y para todos. Y efectivamente, lo que ha evaluado es esa unidad que hay precisamente de gobierno, pueblo. Todos los estudios, todas las encuestas, absolutamente todas, dicen que este es un gobierno que tiene un apoyo de la población que supera el 80%.
Es decir, que 8 de cada 10 dominicanos valoran positivamente el gobierno del presidente Danilo Medina. Lo que es una lástima es que mucha gente de esa que hace opinión, que esa hace comunicación, no se dé cuenta de eso o evalúe eso, pero no en su justa dimensión. La realidad es que por primera vez nosotros estamos frente a un gobierno precisamente legitimado, pero abrumadoramente por el pueblo. Un pueblo que además está reclamándole, y eso hay que decirlo. Yo lo digo responsablemente. El pueblo está reclamándole al presidente que se decida a continuar ahí donde está 4 años más. Se lo está reclamando sin ambajes. Cuando hay tanta gente con timidez por ahí, cuando hay tanta gente tímida diciendo, bueno, que la Constitución, o bueno, que yo quiero aquello, que yo quiero lo otro, el pueblo dominicano desembosadamente, porque lo hace desembosadamente. Móntese en un taxi, vaya a la esquina, vaya a los colmadones, vaya donde quiera, vaya usted hasta los partidos de oposición para que usted vea que hasta en los mismos partidos de oposición lo que le están diciendo al presidente, presidente, continúe, que usted es lo mejor que le puede pasar a este país. Y esa es la mejor evaluación que hay. No hay evaluación como esa, la que hace el pueblo dominicano. Esa es la realidad. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Buenos días, Ramón, Guillermo. Mira, este discurso hay que tomar la información estadística abrumadora que ha ofrecido el presidente sobre los motivos de alegría que tiene el pueblo dominicano para celebrar la situación económica en que está y también la social, porque casi siempre se habla y el pesimismo dominicano habitualmente está acostumbrado a obviar la importancia que tiene la estabilidad macroeconómica, como base, vamos a decir, la alfombra sobre la cual usted va a desarrollar las políticas sociales imprescindibles que reclama el pueblo dominicano. Bueno, con este gobierno hay que pensar ese inicio con aquellos déficits con que heredó el gobierno y la estabilidad con crecimiento de 7.3% y una inflación de 1.58%, que es una inflación histórica en el país. Reservas aumentadas significativamente, reducción de la deuda externa, reducción de la pobreza de 42.2 a 35.5 con una estabilización de la pobreza extrema en 7.9, lo que quiere decir que ya igual a como ha pasado con la alfabetización, tenemos un número de dominicanos que podemos identificar que viven en pobreza extrema. Estamos hablando de unos 800,000 dominicanos. Recuerden que cuando hablamos del proceso de alfabetización había unos 850,000. Bueno, la pobreza extrema está rondando por ahí, lo que probablemente signifique que parte de esos analfabetos estén también en esa población que vive en pobreza extrema. Así es que ya aquí en estos componentes estamos ya trabajando con números muy precisos, lo que es previsible que manteniéndose este crecimiento, esta estabilidad económica, vamos apuntando a reducir progresivamente, como lo han hecho otros países que desarrollan amplias políticas sociales. Ayer lo veía en Uruguay, que produjo, se informaba, una reducción a 0.5% la pobreza extrema en Uruguay. ¿Producto de qué? De los gobiernos de la convergencia en aquel país. De manera que ahí tenemos unos resultados. Pero hay un elemento, Guillermo, Ramón, que tenemos que destacar. El discurso del presidente es convincente porque los datos que ofrecen son sentidos por la población. Por eso el presidente usa la expresión de que entre pueblo y gobierno
hay una unidad que se puede decir, y las encuestas, como decía Ramón, lo están reflejando, una unidad cada vez mayor, hay un acomodo del pueblo con la gestión del gobierno, muy significativa. El presidente en el discurso para mí ha llevado el sentido positivo, optimista, que esta gestión ha podido llevar a la satisfacción a la sociedad. Si la sociedad está satisfecha, y eso está recogida bastante bien, si la sociedad tiene confianza en su gobierno, que es una gran conquista, probablemente el estado de confianza más alto en toda la historia nacional que ha tenido gobierno alguno. Y el presidente decía, la confianza es el más preciado de los bienes que pueda tener gobierno alguno, y no se entrega ciegamente, ha dicho. De manera que con esta confianza que tiene la población en el gobierno, hay todo un desconcierto, es lo que estoy mirando en las opiniones que se están vertiendo, en aquellos grupos que están articulando proyectos políticos y de opinión que trata de disminuir el sentido positivo, optimista, que el pueblo dominicano tiene y que manifiesta, como decía Ramón, con la ejecución del gobierno. El pesimismo, el reducir el alcance de las políticas que se están desarrollando en cualquiera de los campos, es uno de los objetivos que la gente que quiere montar proyectos políticos tiene en este momento. Lo que a ellos les preocupa es ese optimismo, son los resultados que están produciendo efectos devastadores de tipo político por lo abrumador de la aceptación social y política que tiene el ejercicio del gobierno del presidente Medina. Es a eso. Y si ustedes se dan cuenta que la agenda que ellos están pidiendo no es que el presidente dijera lo que la gente quería que dijera, y que es además lo que tenía que decir, porque no le van a pedir al presidente que lea los legajos que se depositan en el Congreso. Todas las rendiciones de cuentas tienen unas puntualizaciones políticas que fueron hechas y la hicieron de manera breve, concisa y muy puntuales. Miren, yo comparto incluso el optimismo reeleccionista, pero yo pienso que se trata de una rendición de cuentas de particular importancia, si se quiere, en la observación de los ciclos políticos del país. Algunos dirían que los ciclos son también pendulares y van de un punto extremo a los otros. Y yo quiero decir que se trata, como dijo el presidente, de que hay un ciclo que se cerró y otro que se abrió. Hay gente que no se percata de cuándo se ha fraguado algo que ha quedado en el pasado, algo que queda en el pasado. ¿Qué ha quedado en el pasado? Aunque volvamos en algún punto al pasado, dentro de algunas décadas, ha quedado en el pasado el ejercicio político de las promesas incumplidas. Ha quedado en el pasado el ejercicio de metas que eran sueños de niños o sueños de algún gobernante que decidía qué cosa tenía que emprender la nación o con cuáles sacrificios tenía que cargar el pueblo dominicano. Ha quedado atrás un ciclo que se caracterizó por políticas de acumulación originaria de capitales y que se caracterizó por un ejercicio pobre de la democracia hasta el punto de que se le negaba, sin que a nadie le importara nada aquello, la inclusión social a la mitad de la población. Hablamos ahí entonces de pobreza extrema, hablamos ahí de que no se invirtiera en educación lo que había que invertir, hablamos ahí de que no se hicieran esfuerzos para darle una cobertura
de salud adecuada a la población. Hablamos ahí de un ciclo de exclusión social. Y cuando el presidente habla de que se inicia uno, es precisamente este ciclo, que ya es irreversible. Ya los ingenieros de este país, los arquitectos de este país, no van a aceptar nunca más la falta de transparencia en la asignación de obras públicas, la falta de licitaciones adecuadas, de sorteos justos. No se va a aceptar la ausencia de veedurías públicas y ciudadanas como mecanismo de control de la calidad del gasto y como mecanismo de contención de la corrupción sistémica. A ese ciclo es que yo me refiero, que ha quedado atrás, y él ha inaugurado otro, que está trazando los ejes fundamentales de la nueva agenda del país político. El presidente de la República con esto afianza esa relación pueblo-gobierno, dejando clara la voluntad presidencial de que el pasado no sea el futuro del país. Don Ramón, dele usted para allá. Buen día. Buenos días, Ramón Tejada Holguín, que se integra a este encuentro, que este es un encuentro que hacemos todos los lunes aquí, pero que ahora es un encuentro especial porque nos encontramos con motivo del discurso del presidente de la República de rendición de cuentas. Y yo quiero decir, para poco repetir lo que dije ahorita en cuanto a los que dicen que el presidente no habló de la corrupción. Sí, él habló bastante, habló de más, porque no es posible llevar a cabo una obra de gobierno como esta, con la inversión tan alta, y la cantidad de realizaciones, si usted no para a la corrupción precisamente, si usted no le pone un tapón definitivo a esa corrupción, si usted no enfrenta definitivamente ese déficit cuasi fiscal que arrastraba el país de hasta 7 y 8% en algunos momentos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que antes se iba por las cañerías de la pudrición, de la mala administración, está sirviendo ahora precisamente para emprender proyectos como esa nueva barquita. Así es. Como esa nueva barquita que le va a costar más de 1.000 millones de pesos al gobierno, al Estado dominicano. Y como todo eso que se ha emprendido, que cuesta miles de millones de pesos, más de 100.000 millones, casi más de 110.000 millones, nada más cuesta este año el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, es decir, para la tanda extendida, para el desayuno y la merienda y la comida de los muchachos en la escuela, para la construcción de hospitales como el Darío Contreras, nuevo, un hospital nuevo, que mucha gente habla de remozar y de no, ese es un hospital nuevo, vaya y véalo, que usted se dará cuenta de que es un hospital nuevecito, que lo único que hay ahí del hospital viejo es el solar, como dijo el presidente. El solar, vaya y véalo. Es decir, toda esa cantidad de obras, al presidente le faltó tiempo, no podía leer la cantidad de obras. Hay que ir al sur, vaya al sur para que usted vea que se está trabajando en la carretera desde Baní hasta el sur profundo, allá, Barahona, y de ahí para allá todavía. Es decir, lo que está ocurriendo aquí con los dineros del Estado es que se están invirtiendo. Y la gente lo ve y lo siente, como usted decía, doctor Sánchez Cárdenas, la gente lo ve y lo siente. Es decir, la gente se siente partícipe de eso. Bueno, lo está viendo. De alguna manera, si te pones a pensar que las encuestas realizadas previo al discurso, vamos a ver los resultados posteriores,
evidenciaba un nivel de aprobación del presidente de la República de entre 75 y 80, 85, y en algunas ocasiones llegó a tener 90%. Si te pones a ver que cuando, dependiendo de cómo le pregunte, ¿cómo piensa que lo está haciendo como presidente de la República? Va por los 80% diciendo que bien. ¿Cómo usted cree que el presidente lleva el país? ¿Va por buen camino o por mal camino? Por buen camino hasta 90% de las personas te lo dicen. E inclusive un hecho que ha sido malinterpretado por mucha gente, el hecho de que es un presidente de esta naturaleza que no ha hecho como presidente ningún tipo de acción reeleccionista ni ha hablado de ese tema. Sin embargo, el 80% dice que estaría dispuesto a que se cambie la Constitución de la República para que se reelija. O sea, ya de antemano estamos diciendo, espérense un momento, el presidente va a rendir cuentas, pero esta rendición de cuentas se hace en unas condiciones de altos niveles de aprobación. Entonces, cuando tú ves eso, comienzas a decir, bueno, pero ¿cómo podemos evaluar el discurso del presidente? Ya vemos que en cuanto a la aprobación posible dentro de la ciudadanía, ya tiene un buen espacio ganado. Pero, ¿cómo podemos evaluar un discurso de esta naturaleza como el presidente de la República? Mira, a mí me ha parecido, francamente, un poco patético algunas evaluaciones que se han hecho, porque comienzan a hablar de los niveles de pobreza que tiene la República Dominicana. ¿Cómo va a ser un discurso eso con el nivel de pobreza que tiene la República Dominicana? Escúchame, la República Dominicana tiene más de 100 años que tiene una deuda social muy grande, enorme, donde más de la mitad de la gente ha estado viviendo en la pobreza. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el año 2000, del 2002 al 2003, se crearon más de 1,5 millones de pobres, creados, fruto de los fraudes bancarios y de la participación gubernamental de ese momento. Y en este año, eso se redujo a 40% de la sociedad dominicana, que es pobre, 40 y algo según algunas cifras. Y en 2 años, 30 meses, se han reducido en 6 puntos porcentuales, es decir, han salido de la pobreza más de 500,000 de personas. Entonces, ¿cómo tú vas a evaluar el discurso diciendo, hay pobreza? Pero sí hay pobreza siempre. Lo que tenemos que evaluar es qué medidas, y me gustó el concepto de ciclo que tú usaste, qué medidas se están tomando para un problema estructural de esa naturaleza resolverlo. ¿Qué se hizo durante este año para ir cambiando la faz de la República Dominicana? Y eso fue lo que hizo el presidente. Él no podía decir, hemos reducido la pobreza, hemos eliminado la pobreza, porque eso es imposible. Es tan sencillo como eso. Ahora, que un presidente pueda decir en un discurso de rendición de cuentas que ha salido 600,000 personas, cerca de 600,000 personas, más de 500,000 de la pobreza, oye, eso ya es una cosa grande. O por ejemplo, o sea, único precedente el caso brasileño, que pudo decir... Sí, bueno, un presidente latinoamericano. Exacto. Me refería a uno dominicano que no tenemos. Claro. No tenemos un precedente de esta naturaleza. Es decir, y es sostenible el asunto. Y fíjate cómo la ironía de todo esto es que precisamente uno de los programas que más ha contribuido a esta reducción de la pobreza y al nivel de aceptación del presidente es un programa como las visitas sorpresa, que se han hecho 89, se hay como 554 compromisos y sin contar la cantidad de empleo que ha generado, directo como 50,000 y algo, y indirecto 120 y pico de mil. Y además ha aumentado la producción en más de 100 millones de quintales. Entonces, un programa así viene a tener la mira de la oposición. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que precisamente un programa que la gente va a defender, como tú decías, quién va ahora a decir que no se hagan por sorteo? Fueron 76,000 millones de pesos que se hicieron sorteados entre ingenieros. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que es eso? Eso no es transparencia. Entonces, ¿quién va a permitir, después de esto, que ese tipo de conquista se retroceda? Que no se hagan por concurso. Que no, ¿cuántos procedimientos de compra se hicieron durante este año comparado con el año 2012? De 6,000 y algo a 60,000. 69,000. O sea, casi 70,000.
Eso es transparencia y eso es anticorrupción. Claro. ¿Cuánta veeduría hay? ¿Cuántas instituciones están en la cuenta única del Tesoro? 229 instituciones que ya están en la cuenta Y única. de hecho, las principales ya están. Y pero insisto, ¿eso significa que hemos llegado ya a lo que queremos? No, como bien dijo el presidente, hay un largo trecho que hacer. Tú no puedes evaluar este discurso si ha eliminado problemas estructurales que tienen más de 100 años de existencia en el país. Tú lo tienes que evaluar si en este año contribuyó a ir reduciendo esos problemas estructurales. La deuda. Si dio los escalones. La deuda, que no la hemos mencionado, las operaciones transparentes que se hicieron con relación a Petrocaribe. a Petrocaribe y el impacto que obviamente eso tiene en términos de mensaje. La reducción de la deuda, nunca, que yo recuerde, esa estadística, nunca se había reducido en esos términos, pero además que siempre el tema de la deuda había sido un tema de preocupación o de la agenda de distintos sectores del país. Tanta preocupación con respecto a la capacidad de endeudamiento del país o con respecto al peso de la misma en relación al PIB o en relación a otros indicadores. Se trata de una operación, incluso de una arquitectura financiera como tal, de alto valor que conlleva, entre otras cosas, la moralidad y la integridad de quienes participan en estos procesos. Porque bien sabemos por igual todo lo acontecido a través de la historia nuestra, republicana, con las negociaciones o renegociaciones de deuda. Que en este caso se hizo directamente. El gobierno dominicano sin con intermediario. PDVSA, sin intermediario. A eso me refiero. Precisamente para no, bueno, pudieron haber cobrado abogados, que corresponde... Sí, una comisión mínima. Porque corresponde por la labor que realizaron. Claro. Pero no hubo una empresa o una institución financiera, como normalmente se hacen en algunos de estos procedimientos, Claro. que cobrara una... No, se hizo del gobierno a PDVSA. Y lograron una reducción de más de 3% del PIB en términos de la deuda. Y una reducción de la deuda de alrededor de 9 puntos porcentuales. Es decir, una reducción de más de 2.000 millones de dólares en la deuda, en esa transacción. En esa transacción. Hay algo que es bueno, que quizás es uno de los impactos mayores que tiene el discurso, es que está marcando una tendencia nueva vinculada a eso que señalaba Guillermo, de los ciclos. En el plano económico, estrictamente administrativo, de la actividad gubernamental, estamos mirando un enfoque totalmente diferente. La exposición de la actividad del gobierno a la veeduría, a la vigilancia pública, el aumento de la información pública sobre las actividades del propio gobierno. Correcto. La limitación de las maniobras que el funcionario público puede hacer en términos de la ejecución de los presupuestos. Hay una labor de prediseño cada vez más avanzada de las actividades que cada ministerio va a realizar con unos presupuestos ya establecidos. Y eso va limitando las posibilidades de maniobra. La limitación en términos de la cuenta única. La cantidad de operaciones, como señalábamos, de 69.000 procesos, de 6.000, estamos hablando más de 10 veces, multiplicado más de 10 veces, el número de operaciones y la diversidad de participantes, claro, de gente que antes, y el presidente lo dijo en la locución, cómo se ha atacado el monopolio en la concentración de los fondos públicos por 4 o 5 empresas que eran las que disponían prácticamente de todas las obras y hacían reparto. Eso se acabó. Entonces estamos hablando de una cantidad de suplidores del Estado cada vez creciendo más. Eso es lucha contra la corrupción que se quiere señalar. El presidente ha sido preciso y está marcando precisamente con mucha puntualidad el tema de la relación con Haití. Has dicho muy sencillo, hay una política expresada en las leyes nacionales para este término,
que se están siguiendo y eso tiene plazos. El gobierno ha hecho un plan y está acogiéndose a ese plan. Nunca tuvimos plan en este país, señores. Nunca. Esto estaba por la libre. Y la ley es del 2004, la ley de migración. Exactamente. Y fue el presidente Danilo Medina que cumplió ¿Quién la asumió? con el plan de Exactamente. regularización, que está en esa ley. Está en la ley, pero no se cumplió. Sin embargo, fíjate que es una de las cosas que por lo menos a mí me causa desagrado. Ante esas evidencias, usted oye a los pontificadores permanentes sobre estas temáticas, planteándose las cosas como si los haitianos llegaran el 16 de agosto del 2012. Acaban de llegar. Y de ahí para adelante se ha armado este despelote. En el único periodo en que se ha articulado una política pública expresada en leyes específicas. Sin embargo, no queremos reconocer la pertinencia de la política que se está implementando. Estamos todo el tiempo socavando el ejercicio de estas políticas, poniendo en entredicho incluso la vocación de servicio del gobierno. Hay un componente que yo creo que es muy importante destacar, que es el que tiene que ver con la horizontalidad. Porque eso tiene que ver con la política, lo otro tiene que ver quizás todo lo que abordamos. Yo creo que hay un ciclo que se va a caracterizar por la participación ciudadana, se va a caracterizar por la horizontalización de esa relación que lleva al presidente. ¿Por qué la visita sorpresa es tan importante, simbólicamente hablando? Porque está claro, si usted va y me escucha y además me financia, bueno, pues yo salgo satisfecho. Ahora, a quien no está involucrado directamente, ¿qué es lo que le dice? ¿Cuál es la impresión? ¿Por qué yo tengo que sentirme bien con que eso le esté aconteciendo en Junumucú a un grupo de mujeres? O en Rancho Arriba. En Cutupú. O en Cutupú. Sí. O en las bombitas. O en la bombita. Barahona, Porque de entrada eso no me diría nada a mí directamente, porque ellos se van a hacer millonarios y yo no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ve y reconoce que el presidente se sienta en una silla de guano o en la que aparezca, coge sol, acaloradamente, hace recorridos a través de todos los municipios, porque parte del tema de la política pública. Parte de los compromisos que se han hecho en la visita sorpresa incluye algunas vías, algunos caminos vecinales, alguna infraestructura, pero quizá la gente, para que mejor sepa en qué le beneficia la visita sorpresa, es que no nos hemos dado cuenta que ese modernísimo hospital Darío Contreras es el producto de una de las primeras visitas sorpresas que hizo el presidente, cierto, que claro fue cuando que sí. fue al hospital, que encontró las condiciones Que pésimas. no le quisieron Recuerdan, enseñar el sanitario. exacto, Que que no debemos le quisieron tenerla por enseñar ahí. el baño. Sí, sí. Quería que fuera donde el director. El baño del director. Y el presidente dijo, no, yo quiero ir y cuando vio esas condiciones... ahí Quiero ir está al el que va la resultado. gente. Claro, claro. Ahí están los resultados. Pero yo insisto Bueno, en la noción y de intangible. el 9% de reducción de la pobreza está en el campo, allí donde el presidente está focalizando con estas políticas. Sí. Y además le conviene a la gente, porque mira, inmediatamente tú tienes un grupo que está consiguiendo recursos por sí mismo, ¿no? Y que además de esos recursos que consigue por sí mismo, lo puede utilizar en la producción para exportar, está mejorando la macroeconomía dominicana. Así Oye. es. Y eso beneficia a todos, pero además se benefician estos grupos, pero benefician con empleos indirectos a todo el alrededor. Mientras más gente tiene para comprar, más empleos se van a necesitar, porque más cosas va a comprar. Es un elemento del ABC y es la parte que el presidente siempre ha dicho. Lo que hay que hacer es que la gente tenga capacidad para comprar. Yo quiero insistir en un tema que precisamente uno de los periódicos de hoy lo toca, como no se refirió a la cuestión de las relaciones con Haití, a la presencia haitiana en la República Dominicana. Digo, pero
Por Dios, y quieren que se refiera más a eso. Porque en el fondo lo que hay es un interés de imponerle al presidente una agenda, de imponer una determinada agenda al gobierno y al Estado. Porque mejor no puede haber hablado el presidente de eso, porque ha hablado con hechos. Nunca antes, nunca en la República Dominicana, nunca antes, se había llevado este tema a la condición de política del Estado, de política fundamental, entre todas sus políticas. Esa es una política fundamental. Pero no por lo que creen mucha gente. Mucha gente analiza esto en términos de nos estamos llenando de haitianos. Como decía usted, doctor, como que eso es nuevo, como si fuera nuevo. Del La 16 de agosto del 12. Como si la presencia dominicana fuera nueva en Estados Unidos, por ejemplo. Que el fenómeno de las migraciones, de lo que estamos hablando. La migración es un fenómeno, pero es un fenómeno de la humanidad, de la historia de la humanidad. Toda la humanidad se pobló precisamente a base de migraciones. Y las migraciones estarán ahí, per secula seculorum. Son una condición del género humano, incluso. ¿Qué era lo que hacían los judíos? ¿Entiendes? Era migrar, los seres humanos, todos los seres humanos, todos los seres humanos migramos entre ellos, claro, de un lugar que tiene peores condiciones a uno que tiene mejores condiciones económicas. Todos los seres humanos migramos. Todos nos vamos. Hay naciones de migrantes y las migraciones han sido revolucionarias. Naciones de migrantes. Estados Unidos es una nación de migrantes. Una nación de migrantes, Estados Unidos. Absolutamente. Absolutamente. De gente que huía de las condiciones de pobreza, de miseria que vivía en Inglaterra. O en Irlanda. Y se montaban en los barcos, como hacíamos los dominicanos hasta hace poco, porque también hay que llamar la atención sobre eso. Sí, sí. La cantidad de dominicanos que hoy coge una yola para cruzar el canal de la Mona es insignificante si la comparamos con lo que ocurría aquí hace unos cuantos años. Ya son es más insignificante. los Ahora cubanos. son más los cubanos y los haitianos. La presencia haitiana y cubana es abrumadora. Hay más haitianos que dominicanos. En las yolas que van desde aquí hacia Puerto Rico o hacia Miami, que se atreven algunos, o hacia Jamaica incluso. Es insignificante. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el presidente ha manejado este tema como debía ser manejado. Sin ninguno de los extremos, porque hay extremos en ambos lados del espectro. Exacto, porque ni está el extremo de los que quisieran salir por la calle a montar haitianos. Y que vengan sin ningún tipo de regulación. Que pase lo que pase, sin ningún tipo de regulación, exactamente. Sí, sí. Que quiere una sabana Kalahari. Y eliminar la demanda de fuerza de trabajo. El otro extremo. El presidente ha escogido el extremo correcto. El extremo correcto, es decir, el lugar del medio, el lugar de la sensatez, vamos a decir. Porque aquí hay gente que se quiere olvidar de que ese es un país con el que nosotros tenemos un comercio importante. Un comercio de todo para acá y nada para allá, porque en eso hay que estar claro. En los últimos meses, creo que alguien medía los últimos 6 meses por ahí, y hablaba de más de 500 millones de dólares de exportaciones de República Dominicana, frente a 60 punto algo de millones de allá para acá. Usted está hablando. En varios años, el Haití se ha convertido en nuestro principal socio comercial, si uno se pone a ver. Exacto, en cuanto es el flujo, principal. por encima de los Estados Unidos. Pero claro. Que antes era el primero, a veces ha caído al segundo, teniendo Haití el primero y así y viceversa. Pero además es una nación que está al lado nuestra, que nosotros no podemos despar. Ahora, sí tenemos una ley de inmigración que hay que respetar. Hay un plan de regulación por primera vez y hay una frontera que hay que defender y se está haciendo. Mira, yo siempre digo que la cosa más ridícula que yo me encuentro es, por ejemplo, lo que han hecho algunas personas. Cefrón anuncia que en una semana ha impedido que entre 13,000 personas y la ha devuelto. Entonces dicen que es una evidencia
de la invasión. No, es una evidencia de que está funcionando la seguridad fronteriza. Evidencia de todo lo contrario. Claro, es una evidencia de que está funcionando seguridad fronteriza, con los four-wheel que tiene, con las cámaras, con todo que lo está realizando. Pero también ahí se hacen manipulaciones. Mira, por ejemplo, alguna gente dice, el presidente dijo que no va a haber prórroga y que las deportaciones. Esa es la posición del presidente de siempre. Esa es la posición que ha asumido. Eso no es un asunto nuevo para el discurso. El presidente ha dicho, hay un plan de regulación que hay que respetar. Que el presidente había mandado a parar las deportaciones. No, eso mintieron ahí. Lo que siempre se dijo fue, todo aquel que es factible de ser regularizado, y quien puede ser regularizado es aquel que entró antes de octubre del 2011, que fue cuando se manejó el reglamento de la ley de migración. Entonces, antes de octubre del 2011, todo el que llegó, pues tiene la oportunidad de regularizarse, y por razones obvias, si tú quieres dar la oportunidad a alguien que está aquí para regularizarse, tú no puedes decir que lo va a deportar. Ahora, no es verdad que eso significa que pueden venir haitianos a regularizarse, ¿por qué no? Para regularizarte tiene que estar antes del 2011, lo que significa que todo el que intente entrar sin papeles, como dicen, sin elementos legales, pues no se deporta, y sí ha hecho. Y ahí está las estadísticas. Sin restarle importancia a este tema, que evidentemente lo tiene, yo creo que hay elementos más intangibles, digamos, del discurso, porque subyacen. Es como decía Ramón, bueno, el presidente no habló de reelección, pero obviamente habló de reelección, porque se trata efectivamente de mostrar razones para la alegría, razones para el optimismo, razones para seguir avanzando y fraguando esa relación Estado-Gobierno a partir de la horizontalidad, no a partir de que el gobernante decide arbitrariamente por dónde debemos coger, cuál es el sendero, qué obras tenemos que construir y dónde tenemos que gastar los chelitos. Yo creo que hay también que saber que el presidente está planteando o reiterando de algún modo la estrategia de desarrollo del país apoyada en la generación de capital social, en el uso de los recursos propios de la asociatividad y del cooperativismo. Porque es que en el fondo tú no puedes hablar de gobierno de todos, para todos y con todos, si en ese ejercicio de democracia, que por demás mucha gente incluso ve como una garantía del futuro. ¿A qué me refiero? Las crisis económicas son cíclicas y en muchos países nuestros en donde se han producido crisis importantes, la superación de estas o el hecho de que estas no hayan sido totalmente avasalladoras en sectores incluso de clase media, que también son parte de esta preocupación del presidente, se haya garantizado, se haya dado a partir precisamente del cooperativismo y de la asociatividad como una forma no solo de generación de riqueza, sino también de preservación de la riqueza, de un poco la concepción colectiva del ahorro nacional y del ahorro para hacerle frente a ciertas coyunturas. El caso, por ejemplo, de los fondos especiales que Chile creó en su momento con respecto al tema del cobre o del níquel, de los recursos mineros. El caso que el presidente también aquí tiene, y no se ha vuelto a hablar del tema Barrigol, pero este año ingresaron 1.200 millones de dólares como consecuencia de aquella famosa renegociación. Entonces, yo pienso que hay un tema político por el medio. Que estaban diferidos. Yo creo que estos temas también son aristas políticas de cara al futuro, de cara a lo que va a ser el futuro, de hasta dónde la gente está dispuesta a ver para atrás o está dispuesta a embarcarse en un proyecto nuevo de nación. No sé qué dicen ustedes.
quisiera invitarles a que hagamos una conclusión, un redondeo de cada. Yo particularmente no quiero terminar esto sin retomar un elemento del que hablamos cuando comenzamos, y es el elemento unidad, pueblo, gobierno. Ese elemento, ese es un detalle, a mí me parece fundamental, que queda claro después de esta rendición de cuentas y que viene quedando muy claro en todo el decurso, ¿no?, del gobierno del presidente Danilo Medina. Hay una unidad, pueblo, gobierno, y el presidente insiste que este es un gobierno de todos, con todos y para todos, y todas, porque también usa el lenguaje de género. Este presidente usa el lenguaje de género. Entonces, creo que ese es un detalle fundamental, que se muestra precisamente, que queda patente en todos estos estudios que se han estado haciendo, precisamente para medir cuál es el estado de la sociedad, cuál es la situación social del país en términos económicos, sociales, políticos, y cuál es el papel del gobierno precisamente en ese estado de cosas. Y de alguna manera el papel de la ciudadanía. De la ciudadanía. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Un hecho, y es un intangible también, por el mismo nivel del que tú señalabas, que es creación del capital social, es que primero él hace un llamado a la unidad y a la mayor unidad, Estado, sociedad, o mejor dicho, más claro, gobierno, ciudadanía. Gobierno, pueblo. Pero es un llamado que cuando tú te pones a ver el discurso, hay ya una práctica, una, digamos, experiencia que ubican a este gobierno como uno de los gobiernos que más participación ha dado. Paradójicamente, digo paradójicamente porque siempre ha existido una tradición de que ha sido el PRD el gobierno más cercano al pueblo, el partido. Sin embargo, tú lo puedes ver. Imagínate, 24 o 29 veedurías, todo de ciudadanos con cierto nivel de respeto, de que vienen de diferentes ámbitos, supervisando, observando, mirando y rindiendo informes de instituciones que manejan casi la totalidad del presupuesto, porque ahí están los ministerios, porque ahí están obras públicas, ahí está la policía, ahí está el Ministerio de la Presidencia, ahí está educación. Es decir, el dinero que el pueblo lo pueda ver usando. Pero tú tienes, con la visita sorpresa, el estímulo a las cooperativas, a las asociaciones, etcétera. Pero tú tienes cuántos proveedores del Estado de microempresas se han incorporado nuevos. Se ha multiplicado como por 15 la cantidad de proveedores del Estado. Pero cuando hacen sorteo, no es esto participación. Cuando tú estás haciendo el sorteo, pero además viene lo otro, y muy importante. Cuando el presidente intentó a inicio de su gobierno, porque estaba muy interesado por diversas razones, desarrollar el sur en términos turísticos a través de Bahía de las Águilas, y hubo algunas organizaciones, hubo protestas, y se le mostró que había una situación ahí que había que resolver previamente. La resolvió, escuchó. Los pactos educativos, por ejemplo. El pacto educativo que ya se materializó, Claro. o por ejemplo el pacto eléctrico que está en proceso. Y sobre el pacto educativo hay un asunto que, ese otro elemento que a mí me llamó mucho la atención. Vi una crítica al 4% porque el presidente lo había dado, es decir, entonces de repente me dije, bueno, el presidente desmovilizó un movimiento dándole lo que pedía. ¿Es eso malo? Claro, porque dicen, no, es una actitud de desmovilizar la sociedad, dándole el 4%, pero eso era lo que reclamaban. Esa es una muestra también de ese nivel de sinergia entre pueblo y gobierno. Así es. Doctor Sánchez Cárdenas, le toca a usted cerrar Bueno, yo precisamente una de las cosas que quiero reiterar es que los dominicanos deben asumir este discurso como lo que es, una actitud positiva, optimista, que están reflejadas en las estadísticas que ha ofrecido el presidente, de que ese vínculo pueblo-gobierno, ese trabajo por la gente y para la gente que se está haciendo, es lo que se ha estado reclamando por décadas en este país y que por primera vez, un amigo me decía que del Partido Revolucionario Dominicano, de que
él nunca pensaba de que el gobierno de la gente lo iba a ejecutar Danilo Medina. Y justamente esto es lo que estamos mirando. Y con la gente. Y con la gente. Y además este método de focalización en los núcleos de pobreza más dolidos del país son los que están tocando las heridas más graves que tiene este país. Por eso la reducción de pobreza en un 9% en el campo, donde está la pobreza más grave del país, aunque la más numerosa está a nivel urbano. Ese positivismo hay que mantener el optimismo y poner atención a los discursos pesimistas que degradan incluso las posibilidades de crecimiento y de expansión de esta actitud positiva que hay en el pueblo dominicano por avanzar junto a su gobierno. Bueno, gracias a ustedes, Ramón Tejada Holguín, doctor Sánchez Cárdenas, Guillermo, y por estar ahí con nosotros, además a ustedes que siempre nos acompañan. Ahora queremos que nos acompañen por igual a darle continuidad a esta agenda con la cita cultural cotidiana, que la tenemos aquí ya. Señoras y señores, este gobierno ha logrado combinar uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina y el Caribe con la mayor extensión de los derechos sociales que ha vivido la República Dominicana. Este es un gobierno de promesas cumplidas. Estamos plenamente dedicados a sentar las bases de una nueva etapa en la historia de nuestro país. Y este es el mensaje más importante que quiero transmitir en el día de hoy, que juntos, pueblo y gobierno, hemos consolidado una nueva forma de gobernar, el gobierno de todos, con todos y para todos.